Así iniciamos un programa más de Frente a Frente. Idea y conducción, Edwin Saladriaga por esta radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, mil disculpas. Nunca suelo llegar a esta hora. Sucedieron muchos acontecimientos dentro de la ciudad de Las Vegas que de pronto lo podemos ir hablando. Pero más allá, voy a obviar mi editorial, porque iba a hablar sobre la libertad de expresión y lo que Elon Musk, el dueño de... Espera, ¿por qué? Tranquilo, tenemos tiempo. No. Básicamente porque el tema que vamos a tratar hoy día es de alta trascendencia. Ha habido de 5 a 6 cambios dentro e internamente del país, pero también vamos a hablar de algunas temáticas que de pronto pueden interesar a la gente de Latinoamérica. Perdón por acomodarme en la mascarilla. Estamos en un incremento de pandemia y nos estamos exigiendo de que hay que ponerse la mascarilla, aunque nos ven transparente, pero es necesario. Pero todo el mundo sabe que yo he defendido enormemente la libertad de expresión y estoy totalmente de acuerdo. Todas las personas tienen el derecho de exigir, de crear y de pensar lo que uno quiere hacerlo. Pero hay cosas que realmente tienen que comenzar a regularse. No puede ser posible que grupos al margen de la ley estén haciendo de la libertad de expresión un peligro y creando conspiraciones de donde no las hay. 44 mil millones de dólares, dice el señor Musk, que le va a costar Twitter, o que ya está pagado. Esperemos que Twitter nos dé una referencia si lo va a vender o no. Y hago este comentario porque hizo unas declaraciones que Twitter hizo mal haberle cerrado la cuenta al presidente Donald Trump. Yo no creo que haya sido un error, aunque básicamente también Twitter, así como le cerró a Trump, debió haberle cerrado a Daniel Ortega, a Maduro, a Miguel Ángel Caney, poniendo como ejemplo. Pero lo que pasó el 6 de enero en este país, con 245 años en esa época, ahora tenemos 246 años de democracia, no puede volver a suceder por el arrebato de una persona que dice que ganó una elección cuando en 60 cortes se mostró que no la ganó. No puede suceder. Y hay momentos en que las redes sociales, tienen que actuar de la manera correcta y adecuada. Pienso que en ese momento Twitter actuó de una manera adecuada y correcta. La realidad es que hablar de libertad de expresión es muy complejo, porque nadie sabe dónde comienza la libertad y dónde termina. Pero no es menos cierto que la libertad termina cuando se desinforma, la libertad termina cuando se miente, y la libertad termina cuando se genera caos innecesarios, que fue lo que pasó el 6 de enero del año pasado. Claro. En los Estados Unidos y en los países llamados democráticos no puede suceder este tipo de actos, porque lo único que estamos reglamentando es el desorden, la anarquía, y dar una imagen de que, siendo el país que refleja la democracia, lo que está generando es, o nos da a entender, que aquí no importa si se genera o no la democracia, sino de lo que este candidato o este presidente quiere llevar a su molino. La temática es compleja, la vamos a tratar con mayor detenimiento. Era más amplio el comentario, pero creemos para otras oportunidades para hablar de lo que se conoce como infodemia, información falsa, totalmente falsa, que se está convirtiendo en algo real. Es como la época griega del sofisma, de lo que decía Sócrates, que la persona puede decir 100 mentiras y se convierte en una verdad. El problema es que la gente que mira las redes, mucha de nuestra gente le cree y no busca programas serios, noticieros
noticiarios, perdón, responsable. Y entonces ahí están los detalles. Lo reitero, aquellos que no viven aquí pensarán de que lo que pasó el 6 de enero es normal. Aquellos que vivimos aquí, esa mañana y tarde fue un horror. Fue saber que peligraba la democracia, y a la persona que no se le reconoce realmente, aunque era su deber, que la democracia siga funcionando. Y ojo que no soy republicano ni adepto al Señor, me parece que fue Mike Pence. Si Mike Pence viola la Constitución, esto hubiese sido un caos generalizado. Hizo lo correcto, le guste o no le guste al presidente Trump o a los extremados conservadores. Este país no se puede dar el lujo de tener otro 6 de enero, y lo que hizo Pence fue de un demócrata, independientemente si a mí me cae o no me cae bien. Bien, vamos a comenzar. Este es un tema muy importante, demasiado importante diría yo. Vamos a hablar un poco de inmigración, no un poco, vamos a ampliarlo en inmigración. Es porque desgraciadamente, primero que la gente se está viniendo de una manera indiscriminada, y a este país no se puede venir así. Hay que venir legalmente. Es inaceptable lo que está sucediendo, porque los gobiernos de turno no están trabajando. Pero comencemos a hablar de las cuestiones externas. No estoy de acuerdo, pero... Bueno, no, está bien. Para eso te invito, para que no estés de acuerdo conmigo. Pero venir aquí de una manera indocumentada significa... Nayara Bell, ya la vamos a presentar. Significa, Nayara, que estamos alimentando las arcas del crimen organizado. Mucha de la gente no llega. Sí. Mucha de la gente no llega, muere, y quienes se están beneficiando son estos grupos que están al margen de la ley. Claro. Y la gente no se da cuenta que lo que está haciendo, pagando 15,000, 20,000 dólares, claro, es para venir a morir aquí. Claro. Y ni siquiera llegar aquí, mueren en la frontera. Claro. Nayara Bell, activista comunitaria, persona entendida en inmigración, trabajó muchos años para un bufete jurídico muy importante de la ciudad de Las Vegas, donde Astrid Guzmán, y probablemente futura abogada de inmigración. Así que tenemos una persona que es entendida en la materia. Por cierto, hablamos a la abogada Guzmán, pero ella no podía, y era de alta trascendencia esta presentación, porque la gente lo estaba pidiendo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Ha habido unos cambios, y comencemos primero por Estados Unidos, que ya después vamos a hablar de las opciones que tienen las personas que quieran venir legalmente a Estados Unidos. Pero vamos a hablar de los cambios. Hablemos, ha habido un cambio interesante. Todavía el capítulo 22 no se ha decidido, porque un juez de la Corte Suprema, perdón, el título 42, el título 42, no el capítulo, el título 42 no se ha hablado que va a ser el 23 de mayo, pero vamos a ampliar. Ha habido un pequeño cambio en la cuestión de asilados políticos. ¿Cuál es ese cambio? Bueno, primeramente gracias a ustedes dos por tomarme en cuenta y traerme aquí a hablar con ustedes. Yo no sé por qué lo hacen, pero gracias, ¿ok? No. Han habido varios cambios, pero tú quieres que yo hable del título 42. Sí, del Okay. capítulo 42. Del título 42. O el título 42. Okay. Queremos el título. Sí. El título 42 se implementó en el gobierno del presidente Trump, y fue hecho con por razones de salud. Se permitía que muchas personas fueran desde la frontera devueltas, no tenían la oportunidad de aplicar por asilo por razones de salud. Eso se implementó ya con motivo de la pandemia. Y lo que quiere ahora el presidente, la nueva administración, es que el proceso vuelva a la normalidad.
¿ok? A la normalidad como era antes, que las personas tengan las mismas oportunidades de poder demostrar, comprobar que están entrando a los Estados Unidos porque quieren aplicar por asilo, porque están huyendo por su vida, ¿ok? Muchas personas que tienen la oportunidad de demostrar un asilo, un proceso de asilo meritorio, perdieron la oportunidad. ¿Qué cosa es asilo por proceso meritorio? Ok, asilo es, tú aplicas por asilo en este país, por ejemplo, en Estados Unidos, porque tú sales de tu país ya que tú estás huyendo de la muerte, tú estás corriendo porque tienes miedo de perder tu vida, de que tú y tu familia, muchas personas vienen con sus esposos y los niños, y sí, arriesgan, toman una decisión que es absurda, pero no estamos en los zapatos de esa persona para verificar, ¿no? Ellos toman esa decisión porque están corriendo por su vida y llegan a este país como llegan a otros países. Pues tengo entendido que aplican en otros países como Canadá, pero Estados Unidos es el país que mucho más llama la atención y las personas pues entran aquí. El asilo político, quiero buscar refugio porque quiero huir por mi vida. ¿El refugio y el asilo político son iguales o es diferente estatus cada uno? Bueno, el refugio lo aplicas desde tu país. Por ejemplo, perfecto. te vas a la embajada americana o donde quieras aplicar y aplicas por refugio cuando estás fuera. El asilo es que entras, pero los dos tienen un resultado igual. ¿Cómo compruebo yo que estoy siendo, cómo le compruebo yo a la autoridad migratoria que estoy siendo amenazado, que mi vida o la vida de mi familia corre peligro? Hay muchas maneras. Tú sabes que para calificar, para ser elegible para calificar por asilo, tienes que presentar evidencia de que tú has sido víctima, has sido amenazado con tortura, has sido torturado, que presentas evidencias reales de que tu vida corre peligro. Debes estar dentro de una calificación es muy clara en asilo político. Debes demostrar, son cinco calificaciones, dentro de los cuales tú puedes pertenecer a una de ellas. ¿Y cuáles son esas? ¿Cuáles son los requisitos? Por asilo político, por tu opinión política en contra del sistema de tu país que te perjudica en ese momento. Por ejemplo, Cuba, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua. Cuba, Venezuela, ahora en Nicaragua, exacto. Entonces, Cuba fue por muchos años, tú sabes que cuando existía el pie seco, pie mojado, era prácticamente automático, ¿no? Tú pisabas y asilo político te tocaba inmediatamente. Lo quitó el presidente Obama, por cierto. Sí, lo quitó Obama. Ya, y esto de aquí, ¿en qué tanto ha perjudicado? Déjame hablarte de las demás. Perfecto. Por asilo político, por tu opinión política. Porque tú ejerces una religión que no está autorizada por tu gobierno. Eso pasa en Cuba y pasa también en la China. Muchas personas que practican un tipo de religión que no lo pueden hacer, huyen de sus países porque el gobierno les tortura, les prohíbe. Por ejemplo, en China las mujeres no pueden tener más de 2 hijos. Si tienen más de 3, más de 2, pueden ser no, son solamente uno, y si son tienes otros, torturados, es una prohibición. Es una multa enorme que le cobran allá por tener. Y no es lo económico necesariamente, es la forma de vida que se te cambia. También cuando tú perteneces a un grupo social significativo, por ejemplo, tú perteneces eres dueño de unos terrenos en los campos y esos terrenos
son queridos por ciertos grupos poderosos, políticos o grupos que pertenecen a organizaciones criminales como los narcos, y el gobierno no te protege. Hay casos de familias que las han hecho genocidios con familias y les han quitado los terrenos y ese tipo de cosas. También los jovencitos, los muchachitos en los países de Centroamérica, que son el target de las maras, donde los quieren reclutar. Entonces, esos muchachitos pertenecen a un grupo social significativo que se distingue de los demás. Por otro lado, tu inclinación sexual, ¿ok? Tenemos muchos casos donde la realidad es que ser homosexual es un crimen. En países latinos se ve eso, claro está, en países árabes mucho más. También está por ejemplo, lo que está pasando en Afganistán con las famosas murgas, ajá, que le están poniendo a las mujeres y le están impidiendo estudiar a las niñas. ¿Ellas pudieran aplicar también para un asilo, por ejemplo, aquí? Sí, depende, pueden aplicar porque, claro, si tienes las pruebas necesarias para demostrar que el gobierno te desprotegió, que te trataron de matar, que hiciste denuncias en las autoridades correspondientes y no cumplieron, si tienes evidencia por escrito de amenazas, en países de América Latina, volviendo con las pruebas, muchas personas, dueños de negocios, son obligados a pagar una mensualidad para poder estar, entre comillas, protegidos. Es decir, una persona extorsionada, claro, teniendo ese tipo de pruebas, uh-huh, se puede pedir un asilo político. Y por ejemplo, si Mónica está en Argentina, ni Dios permita. No. Pongo como ejemplo, Mónica está en Argentina, o Nayara en República Dominicana, uh-huh, y es extorsionada. Mónica o tú pueden pedir, antes de pedir asilo, pueden también usar la figura de refugio yéndose a la embajada americana en Santo Domingo, en Buenos Aires. Bueno, va a depender de qué institución esté envuelta en estos incidentes, ya sea de Argentina o República Dominicana. Como sabrás, República Dominicana ni Argentina son países que generalmente necesitan, tienen el problema de una corrupción tan alta, de permitir, claro, que los ciudadanos, de desprotección a los ciudadanos. Hay una protección general aceptable, o sea, no estamos como en El Salvador, Nicaragua, sí, como los países centroamericanos, como Guatemala, Honduras, ahora en Venezuela, Nicaragua, Cuba, claro, donde existe más posibilidad de que la persona esté desprotegida por el gobierno. Pero por ejemplo, México es un país en donde hay mucha extorsión, en donde hay muchos problemas, y es extremadamente complicado que a las personas de México les den asilo. Ahora, claro, la pregunta aquí... Pero sí ha habido aplicaciones por supuesto. Ahora, la pregunta aquí es que la gente entienda algo, que del 100% que aplican, por lo general, más del 5% no se da. De 100, generalmente, de 100 aplicaciones, se pueden aprobar entre 3 y 7 aplicaciones, dependiendo de en qué lugar tú te encuentres. Hay lugares que son un poco más flexibles, que los jueces son un poquito menos conservadores, que las reglas son aplicadas un poquito más fuertes. Entonces, dependiendo de donde tú apliques en este país, ¿verdad? California, Nueva York, Chicago, algunos estados, claro, principalmente de lo que son el noveno circuito, dices tú. Sí, del noveno circuito, y en el área del este, Nueva York, claro,
los estados del noreste. Las administraciones liberales de los estados, tú estás hablando, ¿no? Más que las conservadoras. Bueno, sí, las administraciones liberales. Sin embargo, aún así existe a nivel nacional de 100 personas que aplican, de 3 a 7 personas son aprobados. O sea, es mucho menos de un 10% aprobado. O sea, es una lotería. No es lotería, es que no no es una lotería de visa, sino sí. que es una lotería de 100, tienen que tener un bolillero para elegir a esas 7, es tremendo. Tal vez por los casos más terribles. Fuertes. Claro. Sí, es casi imposible lograr un asilo político. Tienen que demostrar, no solamente, porque muchas personas tienen unas entrevistas y convencen al juez y al fiscal de que sí, efectivamente, sufrieron un atentado, casi lo matan o les mataron a familiares. Sin embargo, esas personas no pudieron demostrar el nexus, el lazo que hubo entre ellos haber sido víctimas de un crimen con la desprotección del gobierno. O sea, no pueden ser crímenes al azar, tienen que tener todos los requisitos, y Estados Unidos es uno de los lugares más difíciles de demostrar asilo. Ahora, una persona que se viene por la frontera, que desgraciadamente, y por cierto se están abriendo muchas personas que están viniendo de Nicaragua, principalmente hay una enorme cantidad de cubanos que están entrando por Nicaragua también, de Ecuador y de Colombia y lo que sea, están entrando por Nicaragua. En el trayecto, una mujer que ha sido no acosada sexualmente, sino violada, que ha sido maltratada y que ha visto muerte, esa persona puede entrar a los Estados Unidos como asilada o como alguna otra figura de testigo que pueda conocer crímenes y que pueda denunciar. ¿Cómo es la figura migratoria ahí? Bueno, ella no va a entrar, nadie va a entrar como asilado. Tú no entras como asilado, no, tú entras como aplicante de asilo. Eso es muy importante que lo expliquemos, eso es muy importante. El juez lo decide si te conviertes en asilada, ¿ok? Es porque te ha dado la aprobación de tu petición. Ok, una persona que es víctima de ¿cómo se llaman esas personas? Los coyotes. Y es testigo, puede informar, dar nombres, también fue víctima. Hay un proceso que se llama T, la visa T, muy parecida a la visa U, de tráfico, donde tú te cooperas, ayudas, informas a las autoridades, y las autoridades a cambio te pueden dar ese otro tipo de remedio que te puedes beneficiar. ¿La visa VAWA es la visa U o la visa T? No, es la T. La VAWA es otra cosa. Perfecto. Acuérdate, la VAWA es víctimas de violencia doméstica. Perfecto, sí, ya vamos a hablar de eso, pero la visa T. Eso hace mucho. Sí, pero la visa T, estábamos en la visa T, sí. Entonces, esas personas, si llenan esos requisitos y que por la cooperación y la información útil que ellos le dan a las autoridades de la policía, federales, al FBI, si se logra, si por medio de ellos se logra capturar criminales de gran envergadura, ¿no? Pueden ser calificables para obtener una visa T. La pregunta es, cuando te aprueban un asilo político, ¿en qué tiempo te lo pueden aprobar? Bueno, depende. Hay casos que se resuelven en un periodo de un año. Ahora mismo, en los últimos años, todas esas peticiones que se han aglomerado por la cantidad inmensa de asilo político que hay, un caso puede durar entre 1 a 6, 7 años. Dependiendo de los pocos jueces de inmigración que están viendo ahora dentro de los circuitos, ¿no? Exacto. También antes era mucho mejor el sistema de asilo político para el que aplicaba, ya que
cuando tú entrabas, aplicabas, tenías el derecho a aplicar además por un permiso de trabajo. Esto es una pregunta más política que jurídica. Suponiendo que el título 42, que ahora sí lo dije bien, no sé por qué hablaba de capítulos, es que tengo en mi mente tengo algo de procedimiento legal que después lo diré. En el título 42, como tú bien lo dijiste, ¿qué va a pasar si se abola el título 42? La cantidad de gente que va a entrar va a ser enorme, porque ya no va a tener esa restricción. Entonces, es que va a pasar, va a seguir entrando quienes... Pero mayor raudal, están entrando de 5.000 a 6.000 a 7.000 personas al día. No creo. Van a seguir entrando como entraban antes. El título 42 se implementó en la época del presidente Trump y eso no disminuyó realmente la cantidad de personas que querían entrar. Eso no ha influido. Ahora, la administración Biden acaba de implementar algo que no lo conoce mucha gente y es aceleración del proceso de asilo cuando entras. En ese proceso, ahora los oficiales de la frontera van a tener discrecionalidades. Sí, van a tener ¿Y eso no es la capacidad, peligroso para el que entra, excuse me, ¿okay? No, yo pregunto. Sí, va a tener la capacidad, la autoridad de poder decidir un asilo político de la persona al entrar en un periodo muy corto, no mayor de 90, creo que no se ha implementado todavía o no ha salido al público esa implementación, pero lo que va a pasar es que vas a entrar, vas a aplicar por asilo político, un oficial te va a hacer una entrevista de miedo creíble, muy intensa, que puede durar entre 2 a 20 horas, ¿ok? Y luego de ahí, si esa persona determina que tú eres, que tu testimonio es creíble, te pasan a otro nivel. En vez de pasarte al juez de inmigración, te van a pasar a un paso previo donde otro oficial te va a permitir presentar todas las pruebas que tú dices que tienes, pero vas a tener creo que up to 90 days, ¿ok? Hasta 90 días. Hasta 90 días, pero esos son placitos que te van a dar primero 21 días para que hagas tu explicación y luego 30 días más para que presente todas esas pruebas. O sea que la persona no va a tener casi tiempo de presentar su asilo y el gobierno va a poder decidir antes ahí si te deja, si te aprueba el asilo. Si te aprueba es porque es un caso realmente muy meritorio y no tienes que seguir hacia el juez y seguir saturando esos criminales, esos tribunales de inmigración. Pero ese proceso puede ser ventajoso para el sistema, pero puede que sea en desventaja para el que entra. Por un lado, pienso que las autoridades de inmigración fronterizas van a tener más la capacidad y autoridad para filtrar, para determinar, para limpiar lo que entra. Entonces, van a quitar el título 42, que es lo debido, porque es lo que deben darle oportunidad a todo el mundo de presentarlo, y si no calificas te devuelven, ¿ok? Pero también van a tener una oportunidad de limpiar, de ver si califican o no, y no que entre todas las personas. Muy bien, es una explicación, le he dejado dar. Voy a interrumpirlo un poquitito, sí, porque a lo mejor acá hay preguntas que después cuando pasa el momento... Perfecto, que la gente pregunte sería valioso. Espera, no, tengo que esperar. Nos está viendo José Alas Martínez, Sebastián Cuez desde Texas, Rogelio Pulgarín dice: saludos Edwin,
Ever Adid Saldarriaga Vera nos está viendo, María Viviana Saldarriaga nos está viendo, Fernando Holguín Ávila, Albia, compañero Albia, un colega que trabaja en un canal. Un abrazo a toda la gente que está escribiendo. Fernando dice: saludos, estimado Patricio, desde la ciudad de Manta, Ecuador. Pero qué famoso eres, Jessy Álvarez González nos está viendo. Elber Adid Saldarriaga Vera dice: saludos, Patricio, desde Chone, ¿puede ser? Chone, sí, es un cantón de Manabí. Mira. Mauro Andino dice: saludos desde su facultad de comunicación. Mauro Andino es el decano de la facultad de comunicación. Un abrazo, Mauro. Maravilla, saludos, don Mauro. Jessy Álvarez González dice: saludos, Patricio, desde la ciudad de Manta. Marta Teresa Vera nos está viendo. Marta Teresa Vera Velázquez dice: felicidades, Edwin Patricio Saldarriaga, por su excelente programa. Saludos desde Pedernales, primer punto en la mitad del mundo, dice. Antonio Muñoz también saluda. José Manuel Mera nos saluda. Doris Alvis y Paquita Alexandra Valencia de Puerto López. Anda. Bien, vamos entonces ahora sí a hablar sobre la situación interna de los Estados Unidos. Primero, hay una renovación de la visa de trabajo de aquellos que ya la visa la tenían y se les caducó. Para aquellos que nos escuchan aquí, ya vamos a hablar también de las opciones que tienen las personas en Latinoamérica. Un poquitito, primero vamos a hablar de aquí porque hay algunos temas que son importantes, algunos cambios importantes, pero esa visa de trabajo, aquella persona que tiene 2 o 3 meses que no la ha renovado, puede estar tranquila. ¿Por qué puede estar tranquila? Bueno, no es necesariamente una visa de trabajo, Edwin. Son todas las personas que tienen cualquier proceso de residencia. Por ejemplo, una persona que tenga una petición de un familiar inmediato como un esposo o un hijo, y mientras esa petición está pendiente, ellos tienen una solicitud de permiso de trabajo, le dan un permiso de trabajo, se le está por vencer o se venció y todavía no le llega a su residencia o el remedio que ellos están buscando, ellos tienen la oportunidad de renovarla, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahora? Muchas personas que están con un permiso de trabajo y ya están establecidos en un pequeño trabajo aquí, por ejemplo, en Nevada, en los casinos, en cualquier corporación, esas personas que tienen un permiso de trabajo, como las autoridades de inmigración están tan saturadas y tan lentas, están durando hasta 1 año o más para renovar permisos, el gobierno se ha dado cuenta y ha decidido que si en estos meses se te venció o se te está por vencer y ya aplicaste por renovar tu permiso de trabajo, ese recibito que tienes te vale como si hubieras renovado por 1 año y medio, por lo que puedes seguir trabajando sin miedo a ser cancelado de tu trabajo, cargado por el gobierno por cometer el crimen de trabajar sin permiso de trabajo, y además les garantiza a los empleadores que puedan seguir con ese recibo y que no corran el riesgo de ellos recibir una multa del Departamento de Labor. Que por cierto, la multa aquí es de $250,000, ¿no? A nivel federal. Sí, dependiendo, claro, pero más o menos no me sé la cantidad, pero sí, es una cantidad exorbitante, fuerte. Entonces, esas personas, por ejemplo, tú no te ha llegado tu permiso, hay miles y miles de aplicantes de permiso que están en espera y en muchos hoteles ya los han parado, ¿ok? Ahora ya el gobierno abiertamente, y está publicado en la página de USCIS, ¿verdad? Las personas pueden ir, donde claramente se les permite a los empleadores aceptarlo, y eso va a ser bueno para la economía. A ver, un momentito, paremos aquí. El USA, vamos a decirlo en letras en español, para que la gente que nos mira aquí y no sabe esa página, ¿cómo
tiene que meterse en la página Ajá. del USCIS. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Bueno, esa persona puede entrar a la página de la Oficina de Inmigración y de Servicios de Ciudadanía, ¿ok? En inglés es USCIS, ¿ok? Perfecto. USCIS. Entonces, USCIS.gov, ahí tú vas y tú en el área de investigación, que en inglés es search, tú escribes extensión de documentos o nuevas medidas del gobierno, porque tienen también un área en español que no está muy completa realmente. En inglés tienen mucho más facilidad para describir lo que está sucediendo. Entonces, esas personas que no solamente se les expira el permiso de trabajo, también se les expira el permiso de conducir, pueden ir al DMV en Las Vegas, en cualquier lugar, y renovar con ese recibo, y se les recomienda que impriman la página en donde se establece claramente que tienen una extensión de 1 año y 6 meses. Y el DMV, que es el Departamento de Motores y Vehículos de la ciudad de Las Vegas o de cualquier ciudad Exacto, de los Estados Unidos, le va a dar por la cantidad de tiempo que tiene la cuestión del visado, ¿no? Del permiso. Del permiso de trabajo. Del permiso de trabajo. Así es. Perdón, sí, sigue, Daniela. Iba a decir algo. Estamos hablando de cambios, o sea, han habido bastantes cambios. Por ejemplo, ahora también, el mes pasado, la Oficina de Inmigración ha decidido permitirles a los soñadores, a los dreamers, a los soñadores, que puedan renovar sus permisos de trabajo en línea. Que anteriormente no se lo hacía. Que anteriormente había otros formularios, pero los permisos de trabajo para los soñadores no era disponible hacerlo. Para la gente de Latinoamérica, los soñadores son los jóvenes que llegaron antes de 16 años, que lo implementó el presidente Obama. Es conocido en inglés como DACA, ¿no? Como DACA. Corrígeme. Sí, de Fair Actions. De Fair Actions. Y de padres indocumentados. Y de padres indocumentados, por supuesto. Sí. Cualquier niño que haya venido antes de los 16 años, en el periodo antes de junio 15 del 2007, hayan entrado a este país antes de 2015 del 2007, y que puedan demostrar que hayan estado en el país, que hayan tenido una presencia física en el país, pueden pudieron aplicar. O sea, récord del colegio. Récord del colegio, porque eran muy jóvenes, ¿no? También tenían que llenar el requisito de tener menos de 31 años al momento que el presidente Obama dio la decisión, que por fue decreto ejecutivo en junio 15 del 2012. Yo recuerdo eso. Sí, 2012, está bien. Del 2012. Entonces, si en ese momento tenías menos de 31 años, tú calificabas. Que yo no encuentro la razón por la que él hizo. Tenía que ser todo el que llegó antes de los 16. Antes del 2007, pero sí, pero tenía que poner un tope hasta cuándo tú podías pedir un DACA, hasta cuándo. Entonces si yo tenía 32, 33, 34, ya no podía. Bueno, pues algún tope tenía que hacer el presidente Obama en su época, ¿no? Claro, sí, porque si no, los pajaritos del otro partido iban a salir volando y desbaratar todo. Ya, ahora, por ejemplo, eso de lo del DACA, que hay que explicarle a la gente otra vez de Latinoamérica, que son, como dijo Nayara, estudiantes que vinieron desde el 2007 y antes de los 16, es verdad. Ellos no van a tener problema entonces con su permiso de trabajo si
si tienen dificultades, por ejemplo, y ahora pueden aplicar en línea. Eso es lo que me estás tratando de decir. Sí, ahora pueden aplicar en línea, lo que significa que va a acelerar el proceso también para ellos, primero. Segundo, como ya esos muchachos entraron menores de edad, no van a tener tal vez la necesidad de contratar servicios de profesionales. Son muchachos que manejan muy bien las computadoras y les va a ahorrar dinero, tiempo. En muchas oficinas de abogados, lo que están haciendo algunos abogados es dejando que utilicen sus oficinas para que ellos puedan beneficiarse de eso si lo hacen ellos mismos. ¿Qué otra cosa? También va a acelerar el proceso, porque no van a tener que enviar paquetes en papel, que significa una pérdida, ¿no? Al gobierno, gastar en gastos de correo y ese tipo de cosas. Yo pienso que es una medida buena. ¿Un muchacho de DACA puede salir del país? Inicialmente, y todavía sí lo puede, se les ha permitido a los portadores de la acción diferida, ¿no? Que Sí, son la acción acción diferida de DACA, salir fuera del país si pueden demostrar que van a salir para visitar, ver un familiar que esté enfermo. Ese familiar generalmente puede ser un abuelo, abuela, madre, padre. Tiene que comprobar con un certificado que esa persona está enferma, entonces tiene que mostrar. Récords médicos del hospital, cartas del doctor, cartas de familiares, que les permitan comprobar. También los muchachos de DACA pueden solicitar un permiso de salir con motivos de educación, con motivos de trabajo educativo que tengan que ver con lo académico. No ha sido muy común. Lo más común es salir para visitar a un familiar enfermo. Ahora, el problema es cuántos días puede tener un chico de DACA fuera de los Estados Unidos. Bueno, generalmente no van a arriesgarse, o sea, no puede pasar más de 2-3 meses. Por ejemplo, volviendo al caso de demostrar que vas a salir por motivo académico o de trabajo, tuve la oportunidad de hacerle la acción diferida y permiso de viajar a una soñadora muy activa, una niña muy activa que se convirtió en una diseñadora de interiores, perdón, una diseñadora de ropa para el cine. Y no voy a decir el nombre, claro, pero esa muchachita tuvo invitaciones de diferentes eventos internacionales en América Latina y logramos con las invitaciones de esos eventos, de los organizadores de eventos, sacarles su permiso para viajar. ¿Y ya cuando vuelven son legales? No es que son legales, pero por ejemplo, muchísimos casos, gracias a Dios, de muchísimos muchachos que ya estaban adultos, se casaron, pero que aún fueran soñadores y tenían su permiso de viajar, no calificaban para hacer un ajuste de estatus adentro del país. Cuando salían y entraban, inmediatamente se convertían en elegibles para ajustar estatus. Le dan a lo que llega te dan un papelito amarillo, creo que es el I, corrígeme. Es la I-94. La I-94. Y de hecho, en el I-94 de entrada, los oficiales escribían for 245 para hacer un ajuste. La 245. Sí, o sea, les permitía, y sí, muchos muchachos se beneficiaron de esa. Ya vamos a hablar de la 245 porque hay personas que nos están viendo aquí y que me han dicho, bueno, yo no estoy claro si clasifico para la 245 y porque vinieron antes del año 2000. Ajá. Entonces, esta calificación, ¿cómo se da y por qué esta gente sigue esperando? Ya tienen más de 22 o 23 años y todavía no reciben la residencia, no reciben el estatus. Entonces tú me estás preguntando qué es la ley 245. Sí, para que la gente entienda que es para que ellos
entiendan por qué todavía no han podido recibir la residencia, porque han entrado muchos de ellos en los años 99 y 98 y han aplicado para la 245I. Pero la pregunta no es porque ellos han esperado más de 22, 26 años. ¿Qué tú quieres hablar? No, de que estoy esperando una petición de un familiar, de mi ya mamá, de mi papá, hay personas bla, que, bla. Nayara, sí, hay personas. O tú me quieres que yo te explique qué es la ley 245. No, a mí no, a la gente, más que todo, sí, pero lo que quiero decirte es que hay personas que ya tienen peticiones. Ok, pero esos son dos temas diferentes. Perfecto, a eso quiero que nos explique. Ok, te voy a explicar. La ley 245, tú sabes que las personas que entran de manera indocumentada, ilegal, no inspeccionada, Indocumentada, sin indocumentada. ningún tipo de admisión, no califican para ajustar estatus. Tienen que Eso hacer es el interesante. proceso de perdón, ¿verdad? Claro. Sin embargo, hay muchas personas que ni se imaginan que pueden calificar por la ley 245I. Las personas que la ley 245I se creó en los 90, ¿ok? Y fue implementada para darle la oportunidad a personas que vinieron indocumentadas de pagar una multa en aquella época, ¿no? De hacer el proceso de ajuste, pagando una multa de $1,000, la cual todavía está ahí. Está vigente. No la han subido. Está vigente. No vigente, sino el precio no lo han Sí, subido. no, Ay, está Dios mío. vigente la multa de $1,000. Vamos a cruzar los dedos para que esa multa no suba. Exacto. Entonces, esas personas que cumplen con ciertos requisitos, que lo voy a explicar ahora, podían, pagando la multa, ajustar estatus en los Estados Unidos. Ok. Se implementó en los 90 y muchas personas que fueron peticionadas, tuvieron una petición I-130, si era una petición familiar, ya sea por un hermano, por un esposo, por cualquier familiar que pudiera calificar para pedir un extranjero. Si se hizo antes del año de septiembre del 98, no recuerdo bien el mes, pero es un mes en el año 1998, esas personas podían hacerlo. Y luego se extendió un poco más hasta abril 30 del 2001. Entonces, las personas que tenían una petición familiar o una petición del Departamento de Labor o una petición de un empleador, ¿ok?, podían calificar para, pueden todavía, ¿ok?, pueden calificar para beneficiarse de la ley 245I, no necesariamente con esa petición que se inició en aquella época. Si esas personas tienen esa petición que murió, que se le fue negada, que se hizo y se aprobó pero no se pudo utilizar porque la relación entre el empleador o entre la mamá o murió el peticionario se cerró. Si esas personas en la actualidad, a través de los años, tienen un nuevo remedio donde un hijo se convirtió en 21, puede esa persona utilizar esa petición. Es que esa petición trabaja como si fuera tu ticket. Tu ticket hacia la residencia aquí, sin tener que salir, ¿verdad? Entonces, las personas que las pidieron antes del año 1998 llenan unos requisitos y que no necesariamente les exigen una presencia física en los Estados Unidos al que se va a beneficiar. Pero las personas que fueron pedidas después del año 98 hasta el 30 de abril del 2001, tienen el beneficiario principal tiene que demostrar una presencia física en los Estados Unidos en diciembre del año 2000. ¿Ok? Entonces, muchas personas, yo he visto muchos casos de hermanos que piden hermanos, en la que muchos jovencitos, hijos de esos beneficiarios, también pueden utilizar esa petición que le hicieron a sus padres, porque cuando pidieron a sus padres, ellos tenían menos de 21 años, ellos se pueden beneficiar, y mucha gente se entera el día que va a una consulta de un buen abogado
y les dicen, oh, pero tú no necesitas hacer un perdón porque aunque tú seas el derivativo y no fue a ti, tú puedes beneficiarte de la ley 245I. O hay personas que estaban casados con alguien y los pidieron en aquella época los hermanos de sus esposos, y son beneficiarios porque en aquel momento estaban casados. ¿Ok? Lo que no se pueden beneficiar es de la petición inicial, pero sí se pueden beneficiar de lo que significó en el momento, de esa protección. Se llama grandfathering, protección. Están protegidos por la ley 245. Perfecto, una explicación. Ahora, hablemos de lo que la gente está esperando. A ver, y vamos a hablar, ojo, ella no da consejos, ni yo tampoco, sino que ustedes solamente tienen que buscar la manera. ¿Cómo una persona puede venir a trabajar a los Estados Unidos de la manera legal, de la manera acorde y legal a este país? ¿Cómo yo puedo decir a dónde voy? ¿Cómo busco? ¿Qué tipo de visa puedo yo obtener para venir a emplearme aquí a los Estados Unidos? ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones hay para venir legal? Sí, para venir a trabajar a los Estados Unidos. Para venir a trabajar a los Estados Unidos, bueno, hay muchas opciones disponibles que son en su mayoría un poquito... a breve rasgo nomás. Casi imposible cumplir. Sin embargo, por ejemplo, hay una lista de profesiones, hay una lista de maneras de entrar en los Estados Unidos. Tú puedes entrar a los Estados Unidos siendo patrocinado por un empleador que te pueda peticionar como empleado de su compañía si tienes una calificación académica, y además de tener una calificación académica tú tienes una especialidad que te diferencie de las personas que están ya aquí y que esa persona no tiene esa especialidad que tú tienes, porque si la tuviera le tendría que dar el trabajo a quienes están aquí, ¿entiendes? Entonces, las visas H1B son dirigidas a profesionales que caigan en la lista, que caigan en la determinación de la ley, en una persona que tiene una ocupación especial, lo que se llama en inglés specialty occupation, ¿ok? Donde, por ejemplo, un contable que se especialice en algo, tú sabes, diferente, un ingeniero que se especialice, que tenga una especialidad, algo fuera de lo común que los estadounidenses no hagan aquí. Por ejemplo, un ingeniero en Silicon Valley, por ejemplo, un joven de Perú, de Chile, de Ecuador, de Argentina, que tenga capacidades extraordinarias, puede venir aquí a los Estados Unidos, y un empleador de Silicon Valley, me estoy poniendo un ejemplo, como en San Francisco, que allá están las oficinas de esta gran organización, diga, bueno, Eduardo, Juanita, son extraordinarios y ellos te pueden patrocinar y tú puedes tener la oportunidad de venir a trabajar legalmente acá. Bueno, si tienen una característica de que tienen una capacidad extraordinaria, esa es otra categoría, ¿ok? Déjame hablar de la specialty occupation. Perfecto. Hay personas, por ejemplo, diseñadores, al gobierno les encantan los artistas, les encantan los científicos, hay muchos arquitectos, muchos diseñadores que vienen con una visa H1B que tiene son bien estrictos en las calificaciones y tiene que haber un proceso donde tienen que solicitar una certificación en el Departamento de Labor, hacer las publicaciones correspondientes y ese tipo de cosas que no quiero andar en materia más amplio. Exacto. Entonces luego hay personas que pueden venir con su propio dinero a hacer una pequeña inversioncita y obtener una visa de inversionista que se llama la E2. Entonces, esas personas pueden incorporar un negocito en los Estados Unidos dependiendo del tipo de negocio. ¿Cuánto es la visa de inversionista que piden aquí?
¿Hay algún monto determinado? ¿Medio millón de dólares? ¿100,000, 200,000? En una época era $500,000, no sé si se Ok, hay dos tipos. Hay una visa de inversionista para el que simplemente quiere una visa temporal para vivir aquí mientras tenga su negocito. Entonces, ¿A qué le llamamos negocito? No. Tú puedes incorporar una tienda de hacer bizcochos, tú puedes incorporar un negocio para cuidar viejitos, tú puedes incorporar una oficina de consultoría en cualquier área necesaria. Y de acuerdo a lo que tú vayas a ofrecer, al servicio que tú vayas a ofrecer, es la cantidad de dinero que tú tienes que invertir. Mucha gente invierte 30, 40 mil dólares en incorporar su oficina, su negocio, hace un plan de negocios, explica cuál es el tipo de negocios, hace contacto con posibles clientes americanos que quieran contratar los servicios de esa persona, o si en vez de servicios tú lo que estás ofreciendo es productos, tú puedes hacer ese tipo de inversión. Y también tiene tu país que estar en la lista de la visa de inversionista, porque no todos los países están en la lista. Interesante. Okay. Eso. No todos. Algunos países de América Latina a veces lo quitan, lo ponen, y lo vuelven y lo ponen y lo quitan. República Dominicana nunca ha estado en esa lista. Okay. Pero si tú quieres solicitar una residencia condicional porque tú tienes un buen dinero para invertir en este país, ¿ok? Y no quieres una visa de no inmigrante, que es la E2, tú dices, ok, yo tengo $1 millón o $500,000 si estás ubicado en un proyecto exclusivamente dirigido a ese tipo de actividad por el gobierno. Ya, por ejemplo, si yo quiero invertir en inversiones inmobiliarias, por ejemplo, quiero comprar, qué sé yo, pues 3 departamentos en Miami, uno acá en Las Vegas, otro en Los Ángeles, yo puedo calificar para ese tipo de visas. Bueno, te voy a decir, es un tema muy profundo y no muy claro. O sea, ese tipo de visas y de inversión requiere que tú hables no solamente con un abogado de inmigración, sino con un abogado especialista en esa área, porque cobran súper caro, pero son especialistas. Abogados en finanzas. Sí. Por ejemplo, la mayoría de las inversiones que tú tienes que embarcarte son proyectos del gobierno americano. Perfecto. A veces son como, por ejemplo, carreteras nacionales, carreteras públicas de estado a estado, edificios o negocios en campos que nadie va a esos sitios, en lugares rurales, entonces donde nadie se atreve a invertir. El gobierno te dice, mira, aquí tenemos este proyecto, si tú quieres invierte ahí. O sea, otra característica de ser inversionista y que te den una residencia condicional en base a todo ese dinero que tú has entregado es que tú no eres un inversionista activo, tú no estás envuelto activamente en esa inversión, tú eres un inversionista pasivo. Ok, aquí tenga el dinero, ellos te llaman el año que viene, el negocio más o menos va bien, tú puedes perder ese dinero, no necesariamente te van a devolver el dinero, es un riesgo. Es un riesgo que tú corres. Es un riesgo, ¿ok? Entonces, hay otro tipo de visas, de trabajo también. Hay unas visas que son las TN, que hablaba contigo ahorita. Las TN son dirigidas a los ciudadanos que residen en fronteras con Estados Unidos. Por ejemplo, los canadienses y los mexicanos. Me encanta ese tipo de visa porque tiene una lista establecida, es a través del NAFTA, el acuerdo del NAFTA, ¿ok? El acuerdo de libre comercio norteamericano, así es. Exacto. Entonces, ellos en su página tienen la lista y la descripción de cada profesión, y dependiendo si es mexicano o si es canadiense, la forma de proceder, cómo tú lo puedes hacer. Y si tú eres un extranjero residente en México o ciudadano mexicano como doble nacionalidad, por ejemplo, argentino-mexicano, ecuatoriano-mexicano, esa persona también puede aplicar para ese tipo de visa. Sí, claro. Perfecto. Pregunta, antes que nada vamos a saludar
A Patricio Aníbal Cuadros Rivadeira dice: saludos mi estimado Pato Salariaga, felicitaciones por el programa y muchos éxitos. Y a Pamela Hermida, que está saludando. Gracias. En este momento me estaba acordando de la visa Einstein, con la cual trajeron a la esposa de Donald Trump. ¿La visa Einstein? Einstein. Nunca había escuchado eso. Ni yo Se tampoco. supone que es una visa para genios. Para personas que tienen habilidades extraordinarias. Yo pienso que sí, que ella tiene una habilidad extraordinaria. Bailarina, Por fue ahí. bailarina. Lo enganchó a Donald. No, pero independientemente de eso, el caso de Melania Trump es un caso muy especial porque ella vino, trabajó supuestamente de modelo y esa, por ejemplo, las chicas que son modelos tienen ese tipo de entrada aquí. Fíjate, va a depender, no necesariamente. Va a depender del mecenas. No, va a depender, no necesariamente de la profesión, ¿no? Sino, por ejemplo, tú tienes los artistas, por ejemplo, los modelos son considerados en el área como de los artistas. Qué tipo de actividad hizo, dónde participó, qué publicaciones se hicieron en otros países sobre ti, ganaste un premio como mejor modelo, ganaste premios. Sí, las modelos también van y estudian y hacen cualquier especialidad. Sí, pudo haber ella utilizado o fabricado todas esas calificaciones. Yo no sé, ese tipo de cosas yo no tengo comentarios. J1B, ¿qué tipo de visa es la J1B? J1B, la B no sé de dónde sacaste la B. Bueno, la J1. Ah, ok. Chacho se inventó una visa nueva. No, me confundí, la J1. Perdón el lapsus. Está bien, le aumenté una letra. Pero bueno. Eso es lo interesante de esto, ¿no? Que estamos hablando con una persona entendida en la materia. Mira, las visas J1 son visas generalmente de intercambio cultural, claro. De intercambio académico. Yo vine con esa visa una vez, mi esposo, hace muchos años, hace como 40. Bueno, después hablamos de eso. Me acordé de eso, una vez me contaste. Sí, las visas J1 entras legalmente con una relación de intercambios, ya sea académico o cultural. Generalmente envuelve el gobierno o de Estados Unidos o del país de donde vienes, porque ellos patrocinan y invierten en eso. Entonces, algunas de esas visas de intercambio tienen la desventaja que le requieren a la persona que cuando termine su intercambio aquí, necesita volver a su país por lo menos 2 años para desarrollar lo que aprendió en Estados Unidos. Sin embargo, hay otro tipo de J1 que son de intercambio cultural y esas visas son un poquito más cortas. Muchos muchachos jóvenes después que terminan la universidad aplican para aprender inglés o para hacer au pair que vienen a aprender de la cultura del país y pueden obtener trabajitos como babysitters, como trabajadores domésticos o hasta lo pueden emplear en McDonald's, en diferentes lugares. Le dan un permiso de trabajo para que busquen un trabajo están aquí en ese momento. Entonces, esas visas que son muy cortas no tienen esa restricción de regresar al país porque no tienes a quién, no invierte ni el gobierno tuyo ni el gobierno de Estados Unidos y se les permite, es bueno para los muchachos que salen de universidad o de la preparatoria. Tener esas experiencias culturales. Una de las visas más complicadas y donde migración revisa mucho es la famosa visa fiancé. Sí, la visa fiancé, wow. Expliquemos a la gente lo que es la visa fiancé. Me va a matar. No voy a dar nombre, pero yo conozco a alguien que con esa visa fiancé se trajo cobrando a mujeres de otros países. Ajá. Perfecto. Expliquemos. Oh my God. Bueno. Es medio peligrosota esa visa.
Sí. Bueno, la visa de fiancé es otorgada cuando, por ejemplo, una persona ciudadana solo puede ser solicitada por un ciudadano a una persona que él tenga la intención o ella de casarse con esa persona una vez entrando al país, ¿ok? Entonces la visa de fiancé para mí no, es una de las que menos podríamos recomendar porque si estás del lado del inmigrante, de la persona que viene a Estados Unidos porque se compromete con un extranjero, con un ciudadano, si esa persona, si esa visa no se consume, o sea, si no se cumplen esos requisitos para que esa persona se pueda convertir en residente, pues las posibilidades futuras de ese novio o novia que llegó a este país y que no cumplió con eso son devastadoras, son malas. Y mucha gente es víctima, vienen, las traen como novios, como comprometidos, y luego cuando están aquí la persona decide no casarse dentro de los 90 días requeridos por inmigración, o lo suelta y lo abandona o lo que sea. Y automáticamente esa persona queda indocumentada y a la deriva de inmigración. Queda indocumentada a la deriva de inmigración y no tiene la manera de arreglar por ningún otro medio, aún conozca a otro ciudadano o otra ciudadana. O sea, son víctimas. Sí, es decir, puede ser víctima, pero a la larga también tiene una enorme penalidad. Claro, pues ese es lo grave de estas visas. Exacto, por eso son víctimas, por esa penalidad. Claro. Entonces, esa visa tú puedes solicitarla cuando tú no estás seguro de que que te quieres casar, quieres mejor que venga la persona que viva aquí y luego se compromete a casarse dentro de los 90 días que llegue esa persona. Misioneros o misioneras, aquellos que quieran venir a hacer misiones, por ejemplo, religiosas, cristianos, mormones, qué sé yo, evangélicos. ¿Qué tipo de visa es? ¿K1, R1? ¿Cómo es? R1. R1. ¿Ya? La R1, sí. Hay un tipo de visa que es la R1 y se llena el formulario que se llena para las BAUs, el I-360. Siempre y cuando tú demuestres que has estado por los anteriores 2 años envuelto en una actividad religiosa, como siendo ministro, siendo jefe del coro de la iglesia, dependiendo de la actividad, siendo uno de los músicos del coro de la iglesia, trabajadores, pero la mayoría son o ministros o sacerdotes o pastores. Si puedes demostrar que legalmente, ¿no?, que si tienes títulos que te calificaban para hacer tu profesión de ministro o lo que sea, y la organización sin fines de lucro, por supuesto, como todas las iglesias. Y de la última visa que voy a hablar, para no atormentarla más a Nayara, es de la visa de estudiante. ¿Cómo un chico o una chica, un joven o lo que sea, puede aplicar para una visa de estudiante en nuestros países? Bueno, generalmente se dan unos pasos previos a aplicar por la visa de estudiante, ya que el posible estudiante tiene que contactar a la institución académica de su elección, o por ejemplo aplicar a diferentes instituciones, puede aplicar para estudiar una carrera. Lo más común es que las personas aplican a community college, a universidades técnicas, para aprender el inglés. Es lo más común y lo más abusado. Mucha gente viene como con sus visas de estudiantes y luego se quedan aquí. Bueno, mucha gente hace eso, pero esas personas primero hacen la solicitud a la institución. Si te aprueban, ellos te tienen que facilitar unos formularios, el I-20. Tienen que ir a hacer unas diligencias en el service, en la embajada,
y se hacen todos los trámites y tú vas casi listo a la embajada. Generalmente las visas F1 de estudiantes son diligenciadas por las instituciones escolares o académicas, no necesitan mucha necesidad de contratar a un profesional, porque si te aceptan como estudiante, cuando ya es algo académico, como un muchacho que quiera venir a estudiar investigación, biología, arte, es bien fácil, ¿ok? Solo tienen que aplicar en las universidades. Las personas que buscan una visa de estudiante también tienen que pasar un examen que es el TOEFL. El English as a Second Language, el examen de inglés como segundo idioma. Claro. Okay, y las mismas embajadas, dependiendo del país donde estés, te facilitan con todos esos enlaces para que esos muchachos vayan a buscar. Sí, existen muchísimas maneras de entrar a los Estados Unidos legalmente. Y eso lo hacemos de una manera porque ya no queremos que la gente venga. Realmente venir acá de la manera como se está viniendo, si ustedes supieran lo que está pasando en el Mariel entre Colombia y Panamá, es terrible lo que está sucediendo en México. Para llegar a México es, desgraciadamente, miles de personas no llegan a su cometido pagando de 10,000 a 12,000, 15,000 dólares. Vamos a rematar con algunas cosas. Pero no podemos no podemos decirle a una persona que realmente tiene una necesidad de salir de su país que no aplique porque si hay una necesidad y tú lo puedes hacer, yo sé que las personas se abusan mucho del sistema, y dentro de esos miles y miles de personas que vienen, 20 son reales. Ok, yo lo entiendo, eso es real, pero hay muchas personas y yo tuve la oportunidad de ir de voluntaria a las detenciones en Dilley, Texas, por varios meses, y pude ver cómo, o sea, todas las historias, y muchas personas, muchos psicólogos pueden determinar si es o no de real lo que atravesaron esas personas. O sea, que hay dentro de esos que vienen, hay historias que tú te desgarran, o sea, son reales. Yo he tenido acá pacientes que las trajeron los polleros y las violaron. Exacto, es bien común. Okay. Bueno, vamos a hablar de algunas cosas que son importantes. Una persona, ya vamos a terminar. Unas personas que son residentes legales, y voy a hablar por algunas personas de la tercera edad. Me pidieron unos amigos que hablaran de este tema. Uno de ellos tiene problemas de pérdida de memoria, pero quiere hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Se le va a hacer complicado porque nomás tiene de 5 a 6 años en Estados Unidos, no va a poder dar el examen en español. ¿Cómo puede hacer esa persona para no dar el examen de ciudadano y recibir el certificado de naturalización en este país? Bueno, muchas personas que sí, tenemos los casos de personas que envejecientes, ¿no? Que los han pedido los hijos ya después que se hacen seniors. ¿Cómo se dice seniors? Personas adultas. Personas envejecientes, ¿no? Sí, adultas. Entonces, esas personas se convierten en residentes allá después de los 50, después de los 60, y para ellos es muy difícil aprender el idioma inglés. Entonces, hay ciertas oportunidades y opciones para quienes pueden demostrar que debido a una situación emocional, neurológica, o problema del corazón que les impide, tener una absorción de lo que hablan, de lo que estudian. Entonces, por ejemplo, si una persona siente que ya ha perdido la memoria, o si una persona siente que ya no puede aprender otro idioma, y puede ir a un doctor y le explique al doctor: mira, yo necesito
sacar la ciudadanía. Sin embargo, tengo periodo de lazos de memoria que no lo puedo hacer. El doctor puede referirlo a un neurólogo o a un cardiólogo, a un psicólogo, que pueda, después de hacer las exámenes necesarios, determinar que a veces hay personas que tienen pequeños derrames cerebrales y nunca se dan cuenta, pequeños derrames cerebrales. Ajá. Entonces, esas personas, si determinan y el doctor sabe llenar bien ese formulario exigido por inmigración, es un poquito difícil lograrlo. Pueden obtener la ciudadanía sin la necesidad de tomar el examen, ni siquiera tomarlo en español. Es decir, como básicamente ahora, pregunta sueltita, persona que vive persona que está caminando por la frontera, llega de Venezuela a Estados Unidos, ya esa persona ya no puede obtener el TPS porque no ha estado aquí dentro del país. Acuérdate que el TPS fue designado para las personas de Venezuela que entraron hasta el marzo 8 del 2021. Las personas que entraron después de ahí hasta ahora, el gobierno no ha determinado si va a darle la oportunidad a esas personas que siguieron, porque es que si tú le sigues dando la oportunidad van a entrar todos. Claro, ahora, y lo necesario, las personas que vienen de Ucrania no necesariamente deberían de hacer la tramitación llegando acá, sino desde Ucrania. Eso es lo que ha dicho el gobierno del presidente Biden, ¿no? Los ucranianos tienen una manera un poquito mucho más flexible, claro está, porque hay una guerra, o sea, están desbaratando a Ucrania, o sea, hay una guerra actual. Claro. Hay una crisis mundial, una guerra actual, por lo que se les está facilitando que puedan aplicar hasta desde otros países que estén en tránsito. ¿Okay? Muchas personas aquí tienen a sus padres, hay muchos ciudadanos americanos que son de origen ucraniano que tienen a sus padres allá parados. Hay 100.000 cupos a disposición y ya van cerca de 30.000. Sí, y se les está siendo un poco difícil obtenerlo. Hay personas que han podido entrar a Estados Unidos y que están en ese proceso. La pregunta básica era que de pronto no se la hizo a Nayara, pero ya terminó, la lotería de visa terminó hace 2 días. Son 50.000 personas, 55.000 personas por año. Y esa lotería de visa, para que la gente sepa, este año por primera vez el Departamento de Estado no va a publicar los nombres a diferentes correos electrónicos, sino que usted se tiene que meter con un número que le dio, lo haga claro, y Nayara, me ayudas, con un número que le dio el Departamento de Estado en el momento en que tú aplicaste para la lotería de visa. Así que, si la gente que ha hecho este tipo de acción de lotería de visa tiene que meterse a la página del Departamento de Estado y, no sé si esto es correcto, del Departamento de Estado, Nayara, y con ese numerito saber si fue o no beneficiado. Correcto. Beneficiado con la lotería de visa. Hay que recordar que algunos países como Venezuela, inclusive Colombia y República Dominicana no entran. Pero si tú eres colombiano, dominicano, colombiano, dominicano, venezolano, casado con uno que califique, tú calificas. Claro. Eso es muy loable que lo digamos. O sea, eso ya fue antes de ayer. Y ahí las personas que nos están escuchando en cualquier parte de Latinoamérica, si han aplicado para esta lotería, les recomendamos que vayan al Departamento de Estado y con el número que le dieron a la hora de la aplicación, por favor, métanse allí y bueno, puede ser que le haya tocado algo, ¿no? Vamos a saludar a Cintia César Larriaga de Morales y a Vicente Barrenzuela Pico, que nos está viendo. Lo importante es que hay aquí algunos compañeros, profesores, que están calificando para mi desempeño. Qué hermoso es saber que cuando uno lo sigue, y esto lo digo con mucha humildad, yo me gradué en una universidad muy humilde pero excepcional, como era la universidad hoy, laica, hoy el Faro de Manta, pero
donde dejo muy buenos amigos profesores, extraordinarios compañeros. Y a la licenciada Barrosueta, muchas gracias por el saludo, así como a Iván Ceballos la semana pasada y algunas personas que están dentro de la universidad, a todos aquellos que nos miran y nos escuchan como teleoyentes. Estamos haciendo todo este tipo de cosas es para informar de lo realmente que pueden hacer. La semana pasada hablamos del COVID. Esta semana hablamos de cuestiones migratorias. En las próximas semanas, de pronto vamos a hablar cómo podemos invertir, cómo ganar dinero. Solamente les pido una cosa. Ay, yo quiero estar ahí. Les pido una sola cosa. Que ustedes comiencen a ser agentes multiplicadores, porque vienen temas demasiado importantes en donde todos nos podemos beneficiar. Informados, vamos a ser fuertes. El problema de nosotros los latinos es que no nos informamos y hay muchísimas opciones, créanlo, muchos recursos en este país que los aprovechan los asiáticos, los europeos, pero nosotros los latinos no los aprovechamos. Se los aseguro que lo que he hablado aquí en Nayara, muy poco lo sabíamos porque no hemos tenido la curiosidad de saber cómo poder buscar una venida de una manera legal, que aunque difícil, pero se lo puede lograr. Cómo poder venir, estudiar, hacer intercambio cultural y después cómo poder invertir en la bolsa de valores de Nueva York, cómo saber invertir en la bolsa de valores de Tokio y en cualquier bolsa. Pero lleven y hagan pauta en donde díganle a sus amigos que incrementen esta plataforma. Es gratis, no se cobra en esta plataforma, y por la información que se da, y le voy a decir algo, y Mónica no me deja de mentir, es una plataforma que en otros países cobran y cobran bien. Nosotros lo hacemos gratis para que la gente se informe, se eduque, comente, pero eso sí, si ustedes multiplican esa base que tenemos ahorita de 500, de 1000, de 2000 personas que tal vez nos ven, y lo hacemos mejor, podemos mejorar, valga la redundancia, en todos los sentidos, y traer a personas como Nayara que nos puedan dar este tipo de información para que ustedes la lleven y puedan mejorar mucho más de lo que ya estamos. Así que explíquenle a la gente de lo que se trata, de lo que estamos tratando de hacer, porque nosotros hemos manejado programas políticos con Mónica, sí, pero hemos considerado de aquí en adelante hablar de los temas que le interesan a los latinoamericanos. Les voy a comentar algo y le tengo que agradecer profundamente a Olivia Díaz, porque gracias a esta radio que pertenece al circuito 3, en poco tiempo nos van a hacer en la calle Euclid una peatonal para poder pasar a la plaza, porque mucha gente cruza por acá por el medio y muchas veces han habido accidentes. En poco tiempo, en menos de un mes, se va a poner una peatonal con un sign aquí en la esquinita de acá de Euclid, gracias a Olivia Díaz. ¡Qué maravilla! Olivia Díaz es concejal del distrito 13, donde está Mónica, la maestra Olivia Díaz, ex asambleísta, actual concejal de la ciudad de Las Vegas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Lo tengo que agradecer porque esta radio ha conseguido cosas muy importantes, pero una de las cosas que creo que ese es el prestigio de hacer las cosas bien y tener el mejor plantel, no solamente el caso de Edwin Saladaga, sino que tenemos el mejor plantel con la información que necesitamos en salud, con el doctor Jason Bradley, en economía con Sagrario Cadena, que tiene un espacio donde nos enseña a cómo manejar nuestro dinero,
Wow. La parte psicológica que me encargo yo, Te escucho en Las Vegas con la doctora Mónica Roca y Mari Carrasco, el programa de Héctor Roca que habla también de política y que se llama We the People, y próximamente Fabuloso. vamos a tener programas nuevos, Qué bueno. así que, y lo mejor que me pueden decir es, ¿qué radio con nivel? Y es cierto. Así es. Lo hacemos con todo el amor, a pulmón, y bueno, esperando que algún día esto siga creciendo más. Gracias, Nayara, porque fue clarísimo toda tu información, y Gracias por invitarme. y aparte sos alguien que es, bueno, un activista, y ya lo sabemos desde siempre. ¿Sigue siendo activista, Nayara Beto? Sigue. Sí, estoy durmiendo un poquito ahora porque estoy estudiando, pero sí. ¿Va a salir alguna vez a la calle a protestar para una nueva reforma migratoria Claro. que el Partido Demócrata la cumplió, pero que nunca la llevó a efecto? Y aunque parezca- ¿Cómo podemos hablar? Y aquí me voy a robar unos minutos con mi querida Nayara y Mónica. es una hora 25. Ya, pero vamos a dar 5 minutos. A mí me interesa esto, Ajá. y no estoy nada en contra de ningún. Yo soy en este aspecto muy objetivo en esto. El Partido Demócrata es la segunda vez que le ofrece reforma migratoria a la gente. Y Ajá. es la segunda vez que le falla. Ok. ¿Le falla el Partido Demócrata? El Partido Demócrata, ¿quién ha ofrecido? La ofreció, pero ¿quién está en el Congreso, chico? Pero tienen 50, pudieron haber tenido 51 y no llevaron a efecto cuando tuvieron la oportunidad de Ay, hacerlo de ¿tú una sabes lo manera que nuclear. es el filibusterismo? Pero de alguna u otra manera tuvieron la oportunidad, Nayara. O sea, sí lo hicieron. Sí, tuvieron la Tuvieron tienes dos razón. senadores. Te digo algo, para mí son unos cobardes, pero yo lo quiero un poquito más que a los republicanos. No, yo no estoy defendiendo a nadie, ni con esto estoy diciendo que los Sí, republicanos sí. sean angelitos. Es una decepción, es algo que se esperaba porque realmente era muy difícil que lo pudieran hacer y ya se nos acabó el tiempo porque van a perder ese Congreso. El problema es que ya no se puede porque mira dónde estamos en una situación tremenda. En los Estados Unidos hay una inflación de 8.3, no de 8.5. A veces la gente habla y no sabe lo que dice. Claro. Pero y tenemos una situación complicada en donde tú lo acabas de decir. Probablemente el Senado y el Congreso lo pierdan. Claro. Entonces, ¿cómo el presidente va a poder trabajar con todo ese tipo de presión que tiene? Ahora, Claro. ¿qué es lo grave aquí? Probablemente Donald Trump sea candidato a la presidencia. ¿Y va a volver? Y va a volver. ¿Habrá algún demócrata que...? Porque no creo que el presidente Biden se vaya a lanzar. No creo. No, yo no te sé decir porque ya no estoy tan informada de los acontecimientos en esa área política. No te puedo Yo decir. le pregunto- Estoy como en shock. Yo le estresada. pregunto esto a Nayara porque Nayara y yo nos conocimos en el activismo comunitario. Sí. En un programa que se llamaba RIFA. Sí, peleamos. Peleamos mucho, sí. Inmigración, Reforma América. Pero, Nayara, lo que yo te quiero decir es, se cayó. Los latinos se callaron. No tenemos peso político, a pesar de que tenemos el 17% de la economía la mueven los latinos en este país. No hay un peso político, no hay un liderazgo político. No sabemos conversar con los políticos. Y a pesar de que también estamos lentamente, pero estamos creciendo en cuanto a las posiciones de envergadura gubernamentales, ha habido un incremento de latinos y latinas. ¿Pero qué hemos hecho? Nada. O sea, Pues porque yo te no puedo poner hemos el hecho nada caso de real. Texas, Ted Cruz. Fantástico, es latino. El caso de Florida, Marco Rubio, es latino. Esos no son latinos. Son latinos. El Esos caso son, de esos Bob son Menendez- Ku Klux Klanes. Bueno, el caso de Bob Estoy de Menendez, acuerdo. latino. Entonces tú te pones a Por pensar favor.
tú te pones a Pero pensar. ese no es un latino representativo de lo que realmente Exacto. es el latino, ¿no? Pero por ejemplo, la mayoría hablemos de los Nevada. A ver, latinos. hablemos de Nevada. Aquí tuvimos a Rubén Kiwen. Ajá. Y fíjate lo que pasó con Rubén Kiwen. Lo desmantelaron por una pequeña error que si hubiera pasado a un funcionario del Partido Republicano lo hubiera hecho A mucho Donald mayor. Trump lo cacharon saliendo que con no, una yo con yo una actriz no porno y estoy- encima lo aplaudieron. Yo no estoy de acuerdo con acciones ilegales, pero por ejemplo, acusar a Rubén de una acción que era simplemente coquetear con una persona. Totalmente, yo estoy Él no totalmente de estaba acuerdo. casado, ella no estaba casada, o sea, pero por Dios, wow. Aquí lo tuve Rubén ¿Cómo y Mónica. destruyen tanto potencial como eso? Ya, Rubén? aquí Esta lo fue, tuvimos. esta fue la única radio a la cual Rubén vino a dio hacer su una declaración. entrevista. Fíjate, no sabía. Sí, aquí vino Rubén, nos concedió una entrevista. ¿Cierto? Fui ¿Cierto? demasiado exigente con Rubén, ¿Cierto? pero cuando invité a las personas que se sintieron ofendidas, no tuvieron la cara de venir a decir por qué hicieron lo que hicieron. Esa es la realidad. Ahora, solo Nevada, es decir, se nos fue Luis Gutiérrez, Ay, se nos fue Luis Gutiérrez. que era un caramba. hombre que luchaba y peleaba por la comunidad. También cierto. se nos fue un diputado o senador de Minnesota, creo que era, actor. Ay, Dios mío, uno de los mejores peleadores. El que El problema es que los grupos... ¿sabes por qué? Porque estaba bromeando con su roommate y le puso la mano en un lugar Sí, cuando sí, sí. ella, ¿no te acuerdas de él? No recuerdo el nombre, pero sé de quién me hablas. Ese señor, una persona tan capacitada y tan luchadora por lo que realmente se necesita socialmente a nivel económico, social, o sea, cómo lo claro que era, cómo lo destruyeron con ese tipo de acción desinformada y manipulada maquiavélicamente, o sea, y cómo ese partido demócrata que nosotros siempre le damos las oportunidades deja perder a esos representantes como Rubén Kiwen. O tal vez porque cuando nosotros los latinos llegamos a una función tan alta, parece que nos mareamos, nos subimos mucho en las nubes y no miramos abajo. Y no sabemos que abajo nos están golpeando. Antes de cerrar, Mónica, Sí. quiero solamente agradecer todos los buenos comentarios que nos han dado durante estos 2 programas. Pero un momento que falta acá uno bueno. Espera, Fermín Fuentes se conectó con nosotros y Cintia Saladriaga de Morales dice: eres excelente como persona y como periodista. Muchas gracias. Así es. Bueno, solamente quiero decir algo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la mayoría de las personas estén en desacuerdo conmigo. Es fantástico. Aclaro eso porque es normal y por eso defiendo la libertad de expresión. Pero hay algo que yo no voy a defender nunca, que son los agravios, los insultos, las calumnias. Y también puedo aceptarlo, pero lo que no voy a aceptar es que haya pasquines y haya personas que se escuden con seudónimos en una computadora para atacar arteramente a otros. Es decir, para mí eso no son personas, son cobardes, porque ni siquiera dan la cara y no ponen el nombre. Aquí me ven toda la semana con Mónica, ya saben cómo me llamo, inclusive muchos de ellos tienen teléfono, y me refiero a unos 3 o 4 políticos que aquí creen que porque son políticos pueden decir y hacer lo que quieran. Yo sé, lo que pasa es que son tan cobardes que ni siquiera tienen la claridad de poner su nombre y su apellido, y entonces allí es difícil comprobar de lo que son capaces. Yo iba a decir que se involucran en las faltas de las damas, pero yo creo que las damas no tienen esa opción, esa acción de inmiscuirlos a estos caballeros, o si es que son caballeros, por supuesto. Pero cuando quieran hacer crítica, por favor, háganla. Cuando quieran insultar, háganlo. Cuando quieran difamar, háganlo. Pero de frente. Pero por favor, De frente. en nombre y de frente, nada más. Gracias a los dos. El programa duró 1 hora y 33 minutos. Se pasó Gracias, súper señora. rápido. Gracias a Te ustedes. agradecemos profundamente y te esperamos nuevamente por esta casa cuando quieras.
desde ya. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de Frente a Frente. Idea y conducción, Edwin Saladriaga, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.